Bueno, hola a todos. Nos encontramos una semana más con una entrevista y esta vez nos acompaña Estefanía Martel con un tema súper interesante que es alta sensibilidad, neurodivergencias y la alimentación. Hola Estefanía. Hola Cristina, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de compartir este ratito juntas. Bueno, darte las gracias a ti también. Estefanía, tienes un perfil, yo te vi en Instagram y me pareció súper interesante. Bueno, eres psicóloga, psicoterapeuta y también eres dietista. Entonces, en esta comunidad, Sí, ¿no?, que nos llamamos Psicología y Nutris, tú tienes las dos sí. vertientes, ¿eh? Si quieres, explícanos un poquito tu trayectoria profesional. Pues yo terminé de estudiar psicología hace 13 años y un poquito después empecé trabajando con infancia precisamente neurodivergente, con infancia con discapacidad o dificultades del aprendizaje y ahí mientras trabajaba también me iba complementando en ese sentido en formación y también fui estudiando otro tipo de psicoterapia más enfocada a adultos. También surgió mi interés por la nutrición y la dietética. Y bueno, con el paso de los años me acabé dando cuenta de que me sentía más cómoda trabajando con población adulta, así que empecé a trabajar por mi cuenta, tanto presencial como online con población adulta. Y ahí fue cuando di como, digamos, como el salto y complementé tanto mi formación como mi práctica profesional con perspectiva de género, LGTB inclusiva y antigordofobia. Y ya en estos 2 últimos años he estado más enfocada sobre todo en formarme en cómo trabajar con trauma y con alta sensibilidad, neurodivergencia, que es el tema que nos ocupa hoy, que me tiene así como apasionada y enfocada estos últimos añitos. Qué interesante el tema. O sea, tú estudiaste primero psicología y después decidiste hacer Y dietética. después hice el técnico superior y el experto universitario en nutrición y dietética, porque también me interesaba mucho la interrelación que hay entre el sistema nervioso, salud mental, salud digestiva, y por ahí encontré la manera de trabajar por separado y junto, pues estas dos temáticas, ¿no? Que es un tema súper actual, ¿eh? Cómo lo unimos, ¿no? Con estas entrevistas mi idea es esta, es ir ayudando a los funcionales a aprender unos de otros de esta unión y esta relación, ¿no? Que la ciencia cada vez nos lo está demostrando, ¿no? Cómo están unidos. Y el tema de hoy que le propuse a Estefanía, que es un tema que comentabas que te estás enfocando más este tiempo, que es el de alta sensibilidad y neurodivergencia. Explícanos primero qué es alta sensibilidad. Sí, porque son dos cosas diferentes, Diferentes, complejas. sí. Sí, el concepto de alta sensibilidad lo acuña como tal, aunque había mucha investigación previa y muchos conceptos teóricos previos relacionados, pero lo acuña en los 90 una psicóloga investigadora llamada Elaine Aron, si no me equivoco, acuña este término que ahora en la última década se ha empezado a llamar también sensibilidad ambiental o sensibilidad de procesamiento sensorial, pero bueno, más o menos hablamos de lo mismo. Y si me ciño a Elaine Aron, que es el que acuña el término de alta sensibilidad o persona paz, que quizás por ahí a mucha gente le suene más, persona altamente sensible, pues se viene a referir un poco a las personas que tienen una sensibilidad superior a la población media y también una especial reactividad de sus sistemas nerviosos ante los estímulos tanto internos como externos. Entonces, esta investigadora, para diferenciarse de otros conceptos que habían, habla de que una persona altamente sensible tendría como 4 características básicas que la definirían, ¿no? Una sería la profundidad del procesamiento, y esto viene a decir básicamente que las personas altamente sensibles le dan muchas vueltas a sus pensamientos, comparan mucho las situaciones con el pasado, con el futuro, valoran todas las posibilidades en detalle antes de tomar cualquier decisión. Entonces esto es algo bueno o malo según cómo se mire, pero en cualquier caso hay un procesamiento muy profundo. Hay también una gran sensibilidad emocional y empatía. Son personas que perciben con mucha intensidad tanto las emociones que llamamos agradables, la alegría, el placer, como desagradables, la tristeza, la rabia y demás, y empatizan mucho también con las emociones ajenas. Y hay también una sensibilidad a lo que se dice que son las sutilezas, que tiene que ver con ser capaces de percibir estímulos que parece que la población media en sensibilidad, porque todos tenemos nuestra sensibilidad, claro, no perciben, como olores, detalles, texturas, ¿no? Y claro, si tenemos en cuenta todo esto, nos lleva como al cuarto pilar que nombra esta autora, que es la mayor tendencia a experimentar sobreestimulación o saturación, ¿no? Que, claro, si tenemos en cuenta que son personas
que procesan mucho en profundidad, que viven con más intensidad los estímulos, que perciben detalles que otros sistemas nerviosos no perciben, puede hacer que esta persona acabe sobresaturándose, sobreestimulándose, ¿no? Entonces, como veremos ahora, aunque son diferentes, para mí es un tema como muy curioso porque veremos que hay características similares entre las personas altamente sensibles y las neurodivergentes, aunque ¿Ah, también sí? hay Ujú, diferencias, ¿sí? ujú. Y para mí como que me ilusiona ver cómo va a avanzar la investigación científica en este ámbito a la hora de delimitar qué diferencia una persona PAS de una persona neurodivergente, porque en mi experiencia hay muchas personas que empiezan identificándose con ser PAS o altamente sensible y acaban de que son neurodivergentes, con lo Ah, cual sí. hay una línea fina ahí. Hay personas que pueden combinarlo, pero hay personas que pasan por la alta sensibilidad hasta que llegan a descubrir que son neurodivergentes. Porque PAS, ¿que se consideraría un rasgo de personalidad o...? Sí, es un rasgo de carácter y una manera de funcionar del Ujú. sistema nervioso y del cerebro de este tipo de personas, ¿no? Pero se entiende que es más como un rasgo de carácter que incluye estas características que he nombrado. Vale, muy bien. Y entonces neurodivergencia, ¿qué sería? Que creo que es menos Claro, conocido, ¿verdad? sí, también es un término más reciente Sí. porque lo de alta sensibilidad surge como a principios de los 90, aunque habían investigaciones previas. Y antes de neurodivergencia surge también, pero más a finales de los 90, en el 98, con una autora, una socióloga que es autista y una tesis que presenta, que la tengo por aquí, que se llama Neurodiversidad, el nacimiento de una idea. Ah, Esta mujer primero plantea el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Que explicado muy resumidamente es como poder entender que igual que en la naturaleza existe la biodiversidad, existen millones de especies diferentes con sus características propias y ninguna es mejor que otra, todas son necesarias para el equilibrio del ecosistema, pues esta autora viene a decir que, igual que sucede en la naturaleza, no existen dos cerebros ni dos sistemas nerviosos que sean exactamente iguales, ni uno que sea mejor que el otro, solo existe neurodiversidad en la manera de funcionar a nivel de procesamiento cognitivo y demás, ¿no? Entonces, esto es como el primer impulso que se tiene también como para ofrecer una alternativa al modelo médico que entiende más, que tiene una perspectiva más patologizante quizás, ¿no? Más de buscar cura a algo que está enfermo, buscar que la persona sea más funcional para que pueda trabajar, consumir, socializar más, ¿no? Y la perspectiva de la neurodiversidad, que no solo es una realidad biológica, sino que también es un movimiento social que busca derechos humanos para las personas neurodivergentes, viene a decir que la neurodiversidad es algo maravilloso, ¿no? Que enriquece la diversidad humana y que no hay maneras de ser o de funcionar mejores que otras, ¿no? Entonces es a partir de esto, cuando ya en los 2000, por eso digo que es como mucho más reciente, surge el concepto de neurodivergencia, que es otra activista autista, Kassiani, voy a leer su apellido porque no me quiero confundir y es muy complicado, es Kassiana Sasumasu, que es una activista autista, la que propone, acuña el término de neurodivergencia para referirse a, y ahí me parece curioso sobre todo una notita que ella añade, que las personas neurodivergentes o la neurodivergencia sería cualquier diferencia significativa de las normas culturales dominantes en relación al procesamiento cognitivo, ¿no? Y aquí me parece como importante recalcar lo de culturales, porque hablamos de diferencias con respecto al procesamiento cognitivo y ahí está lo que diverge, digamos, pero me parece muy importante resaltar el factor cultural que ella añade, ¿no? Porque no podemos obviar que en cada cultura se valoran unas capacidades diferentes a otras, que aunque la globalización haya hecho que al final esas diferencias se vayan difuminando, existen. Y en cada etapa histórica, ¿no? Se han valorado unas capacidades frente a otras y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar lo que es normal o lo que es normal o lo que diverge o lo que no, ¿no? Y entonces, ya como ejemplos, neurodivergencias que serían espectro autista, ujú. déficit de atención con o sin hiperactividad, dificultad del aprendizaje como la dislexia, también se incluyen ya como neurodivergencias condiciones de salud mental. A mí no me gusta llamar trastornos por no patologizar como la bipolaridad o el TLP, también neurodivergencias que se hayan podido adquirir con el paso de la edad y que no tengan origen genético. Aquí entran cualquier
procesamiento cognitivo que diverja o se salga de la media. Claro. Entonces entiendo que es una visión que cuando se entiende que esa persona tiene un procesamiento determinado, ¿no? El no etiquetar como si eso fuera un problema de salud, que has querido decir, ¿no? El paradigma que comentabas es este, Claro, ¿no? esto es como entender que no se trata de una patología o que no es algo que haya que corregir Ujú. para que la persona funcione, sino que en cualquier caso habrá que buscar los ajustes o las herramientas que la persona necesite para sentirse lo mejor posible en un mundo que no está adaptado probablemente para sus capacidades y sus dificultades, ¿no? Pero en cualquier caso son condiciones diferentes que deben ser respetadas y validadas igual que la persona que no tiene ningún desafío en general, ¿no? O ninguna dificultad para desarrollarse, ¿no? Claro, y esto también sería igualmente con una persona paz que puede sentirse, ¿no? Con sus características, que está, ¿no? Que tiene problemas ¿no? Esto es, claro, por eso es tan importante poder visibilizar y poner nombre a estas cuestiones, que hay gente que es como contraria incluso a las etiquetas diagnósticas, y para mí los diagnósticos son valiosos en tanto en cuanto ayudan a nombrar realidades y le sirven a la persona para poder comprenderse mejor y al final buscar las herramientas que necesita para sentirse mejor, ¿no? No para delimitar, no patologizar, sino para ampliar precisamente la mirada que tiene la sociedad sobre las maneras diferentes de funcionar que tenemos cada persona, ¿no? Y la unión que decías, el punto en común que decías que veías personas, ¿no? Que primero se ve como de paz hacia neurodivergente, que has dicho, veo que hay como un nexo, ¿no? Claro, aparte de ahí cositas que mencionaré cuando hablemos más de tema de alimentación, que ahí también hay cuestiones en común. Normalmente, tanto las personas altamente sensibles como las personas neurodivergentes suelen tener sensibilidad o desorden del procesamiento sensorial, suelen tener mayores hipersensibilidades o hiposensibilidades a nivel sensorial, suelen ser también personas que procesa más en profundidad y en detalle que en modo más genérico o multitarea como hace la gente neurotípica, suelen tener preferencia por valores y cuestiones de justicia social. Ahí hay muchos nexos en común, solo que después cada condición tiene características que la diferencian un poquito a la una de la otra. Vale, qué interesante el tema. Y entonces, un poco, y relacionado con la alimentación, ¿qué sería, cómo lo relacionaríamos? Claro, este es un tema que es Sí, un macro tema sí, es un súper temazo. complejo un temazo, un melonazo, como digo yo, que voy a intentar resumir Sí. y prefiero y además quiero como anticipar que aunque ahora me vaya a referir a cuestiones como más particulares, individuales, yo por lo menos en mi práctica profesional y considero que debe ser así en general. No puedo obviar que hay también factores, por supuesto, estructurales y culturales que afectan a la relación con la comida y al Ujú. desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Existe la gordofobia, existe la cultura de la dieta, existe la presión estética tendente hacia la delgadez o a una norma social y por supuesto también que las cuestiones básicas como la desigualdad social, la precariedad económica, las diferentes opresiones y violencias al final que pueden atravesar a cada persona influyen en cómo se va a relacionar con la comida y en los posibles trastornos o síntomas que desarrolle. Entonces, esto no quería dejarlo pasar porque a veces tendemos como a individualizar mucho las cuestiones, ¿no? Y para mí hay que complementar, hay que tener en cuenta que hay un factor social muy importante y ya después vamos a ver en cada persona cómo se da, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con la alimentación, hablando más en particular, aunque voy a hablar de generalidades, aunque parezca contradictorio, ¿no? Pero si tenemos en cuenta en alta sensibilidad y neurodivergencia, hay algo curioso que es con esto que te decía. En ambas condiciones suele haber una predilección, digamos, o una atracción hacia temas que tienen que ver con justicia social, con protección de los derechos animales, con ecologismo, naturaleza y medio ambiente. Entonces, normalmente son personas que tienden a preferir llevar a cabo una alimentación vegetariana, vegana, ecológica, reducir el impacto del consumo de carne, por lo menos por su impacto en el medio ambiente. Eso lo podemos ver con mucha claridad en consulta. Y además, en el lado como negativo, como son personas que por cómo funcionan sus sistemas nerviosos tienden a desregularse, y como hemos hablado antes, hay mucha relación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, son personas que tienen más probabilidad de tener problemas
de salud digestiva, intolerancias y sensibilidades alimentarias y demás. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque suele ser un rasgo como bastante característico. No se da en todas las personas, pero suele ser bastante común. Y ahora, en lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, tal y como yo lo veo y he ido analizando estos años, yo parto sobre todo de entender de que en estas personas, como te decía, como tienden a desregularse a nivel del sistema nervioso por su sensibilidad, tanto por sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional o cognitiva, como por temas incluso de trauma, porque tampoco podemos obviar el hecho de que pueden ser personas más propensas a haber sufrido acoso o bullying en sus infancias, o simplemente a tener el estrés de tener una exigencia de funcionar, de mostrar unas capacidades, de enmascarar o hacer masking, como se llama en neurodivergencia, para intentar encajar y adaptarse a la norma, ¿no? Todo eso genera un estrés que es muy desregulante a nivel emocional y a nivel del sistema nervioso, que pueda ser, hay bastante prevalencia o existe más probabilidad de que acaben desarrollando trastornos de la conducta alimentaria, como señal de que hay esta desregulación previa, ¿no? Al final, como la manera que tiene el cuerpo de expresar o todo ese estrés y la ansiedad o esa necesidad de sentir más seguridad o como otras muchos de los síntomas que hay de desregulación nerviosa, ¿no? Y después en neurodivergencia, ¿Qué nombre has ya dicho? termina. No, ¿qué nombre has Sí. dicho cuando te has referido que tiene un nombre? Has dicho, tiene un nombre cuando la persona intenta como disimular, ¿no? Lo que le pasa, has dicho. Masking o Masking. enmascaramiento. Sí, Vale. el masking en neurodivergencia es literalmente enmascaramiento o como la persona neurodivergente, sobre todo cuando sabe que no lo es, cuando no sabe que lo es, o incluso cuando lo sabe por adaptarse mejor, por evitar sufrir acoso laboral o incomprensión o lo que sea, son todas las conductas que despliega una persona neurodivergente para intentar no mostrar las dificultades que tiene y parecer neurotípica o que no tiene ningún tipo de dificultad, ¿no? A eso se le llama masking en neurodivergencia. Y entonces en neurodivergencias también hay un componente muy importante que creo que las profesionales de la nutrición tienen que tener en cuenta también y de la psicología. En ambos casos, que muchas veces también los trastornos de la conducta alimentaria pueden tener una base sensorial. Tanto las personas altamente sensibles como las personas neurodivergentes pueden tener cierta preferencia o cierto rechazo por ciertas texturas de alimentos, por ciertos olores, pueden preferir comer muchas veces lo mismo porque lo familiar, lo conocido les resulta más seguro que probar cosas nuevas, que uy, a ver si me va a gustar o no, y puede ser más desregulante. Pueden tener también como rasgo una mayor, digamos, rigidez mental a la hora de entender lo que es una alimentación sana o a la hora de incorporar cambios les puede costar ser más flexibles. Entonces, estos son todos detallitos, ¿no? Que cuando nos vamos formando vamos teniendo en cuenta que tenemos que ver en consulta, que no podemos trabajar de la misma manera con todas las personas, porque si no podemos acabar generando una frustración, una culpa, o que se desenganchen del proceso directamente, porque no estamos teniendo en cuenta su manera de funcionar y cómo nosotras nos tenemos que adaptar a su condición, no al revés, que al final es lo que estas personas están haciendo continuamente en su vida, ¿no? Claro. Claro, pero pienso que en consulta no debe ser fácil de detectar, ¿no? Claro, sobre todo porque son temas que están bastante invisibilizados, que de hecho son las propias personas neurodivergentes y altamente sensibles las que con su activismo están ayudando a visibilizar estas cuestiones y por eso también me he formado yo y continúo formándome, ¿no? Tanto con personas neurodivergentes como con profesionales especializados, porque son temas o muy invisibilizados o que continúan estando como bastante, digamos, como estereotipados. Entonces, a veces cuando pensamos en una persona neurodivergente o autista, pensamos en un perfil X y todo lo que se sale de ahí no lo vemos, ¿no? De ahí la importancia en formarnos y aunque parezca que no acabe nunca, en ir actualizándonos, en si no hacer la evaluación y el diagnóstico, porque yo, por ejemplo, no hago diagnóstico, no es mi formación, pero sí detectar signos que nos ayuden tanto en nuestra práctica como llegado el momento para derivar a la persona o para complementar. Yo trabajo con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales,
porque a veces es necesario trabajar desde varios frentes, ¿no? Pero entendiendo cuál es la naturaleza de la persona. Claro. ¿Y qué estrategias o, no sé, una recomendación que les darías a los profesionales que nos escuchan relacionado con este tema? Claro, es que lo básico es formarnos, ¿no? Es poder, para mí ha sido como muy básico formarme tanto en cómo funciona el sistema nervioso para entender cuáles son los signos o señales de cuando hay desregulación, formarme también en neurodivergencia, formarme, que es un rasgo muy común en alta sensibilidad y neurodivergencias en desorden de procesamiento sensorial, que es muy básico, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta estas cuestiones, te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Como nutricionistas podemos estar intentando que la persona conecte con sus señales internas de hambre y saciedad, por ejemplo, y las personas neurodivergentes, por ejemplo, cuando tienen un sistema sensorial desregulado o cuando presentan alexitimia, que es una palabra que quiere decir que a la persona le cuesta detectar y nombrar sus propias sensaciones internas, sus emociones y demás, podemos darnos cuenta de que las técnicas básicas que utilizamos para que la persona conecte no funcionan con este tipo de personas. Hay que trabajar o estrategias diferentes o como trabajo yo tanto desde psicoterapia como desde psiconutrición, en lugar de centrarnos tanto en la conducta alimentaria, que es lo que se hace hace unos años, ¿no? Es como esta persona tiene una relación tormentosa con la comida, ¿no? Yo con TCA no soy especialista, así que no trabajo con TCA en particular, sino si la persona quiere trabajar si eso es por otro lado y conmigo trabajo otras cuestiones, ¿no? Pero yo antes era como, bueno, voy a trabajar la relación con la comida. Yo ahora lo hago diferente. Ahora lo que hago es entender que esa relación tormentosa con la comida o ese TCA es una señal que me está enfocando que la persona está desregulada por algún motivo, ¿no? Y por eso recurre a esa herramienta que no podemos obviar, que es muy accesible, porque al final comemos todos los días y es lo que más podemos controlar de nuestra vida. Yo no puedo controlar quizás el trabajo, mi estabilidad económica, si va a variar el precio de la vivienda, pero la comida, eso sí que puedo controlar cuánto como, ¿no? Entonces es una herramienta muy accesible para sentir seguridad y sensación de control, ¿no? Entonces yo antes trabajaba como mucho en eso y ahora lo que entiendo es que si esto es una señal de desregulación nerviosa, vamos a ver que vamos a explorar qué es lo que te está desregulando a ti a nivel sensorial o a nivel emocional, ¿no? Vamos a ver cuáles son tus disparadores de esta conducta, que es solo una señal. Vamos a comprender cómo es tu historia en relación a la comida y en qué momentos a ti se te dispara más esta necesidad de controlar tu cuerpo o tu alimentación. Y vamos validando, por supuesto, que esto siempre lo hago, porque al final incluso un trastorno de la conducta alimentaria es una estrategia natural que le sale al cuerpo para intentar regularse, ¿no? Hay que entender que todos los síntomas y señales son intentos del cuerpo de autorregularse siempre, entendiendo esto, pero sabiendo que obviamente la persona corre un peligro en su salud, vamos a desarrollar estrategias diferentes de autorregulación emocional, sensorial, de sistema nervioso que ayuden a que la persona esté más regulada. Y en mi experiencia, aunque la persona tenga una tendencia, y a veces eso no se puede eliminar, ¿no? Yo voy a tener tendencia siempre a relacionarme con la comida, sí, o yo sé que cuando me siento culpable, como para calmar mi emoción, ¿no? Pero ya una vez que la persona entiende qué se lo dispara y qué otros recursos tiene para regularse, ya hay algo que cambia, porque aunque mi tendencia sea esta, yo tengo otra comprensión de lo que me pasa y unas estrategias diferentes para autorregularme. Qué interesante, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que cuando uno aprende cosas también te da la sensación de todo lo que falta, ¿no? Porque seguramente algún Sí, ¿verdad? Y es profesional. como algo que no acaba. Por eso yo digo, voy nombrando cositas, pero que mi proceso como el tuyo será igual. O sea, yo no tengo horas en el día para estudiar todo lo que me gustaría y ahora porque estoy en esto y esto es lo que puedo transmitir, porque es de lo que sé más. Dentro de un año me dará por otro tema y conoceré otra cosa, ¿no? Yo no sé, imagino que las profesiones en general, pero también considero que psicología y nutrición en particular somos profesiones que tenemos que estar bastante al día y formarnos como en muchas técnicas complementarias, porque yo, vamos, lo que creo, no hay ninguna técnica ni ninguna teoría con la que puedas trabajar en cualquier situación, ¿no? Y aunque te especialices mucho, al final lo tiras de variar recursos y de adaptarte, como decía yo antes, tú a la persona,
o te va a costar trabajar con ciertos perfiles, ¿no? O se te van a pasar desapercibidos ciertos perfiles porque no Claro. detectas La idea un ciertas poco es cuestiones, esto, ¿no? ¿no? Es decir, bueno, esto existe, esto funciona así, esto, bueno, es un tema que también es, por lo que tú explicas, bastante nuevo, más el de neurodivergencias, pero es algo que si tú vas escuchando, pues también vas viendo que esa posibilidad está y que te la plantees dentro de lo que, ¿no? A lo mejor es la misma persona que te explica cómo, ¿no? Que la misma persona Claro, ¿no? Te lo diga, que te diga, mira, yo me he dado cuenta que me pasa esto, ¿no? claro, desde los dos lados, porque hay veces que te viene la persona que se ha tenido la suerte, para mí es una suerte descubrir que es neurodivergente en el sentido de reconocerse y comprenderse, te puede venir con esto y si tú tienes una perspectiva igual más patologizante, puedes tender a verlo desde ese prisma o a pensar que tiene que ver con un trauma en la infancia. Yo también se lo digo mucho a las compañeras de psicología, que a veces trabajamos con una profundidad unas cosas que igual si entendiéramos que son diferentes maneras de funcionar, como que aliviaríamos también un poco el trabajo terapéutico en ese sentido, ¿no? De decir, mira, esto le pasa a esta persona igual porque tuvo sobrecarga sensorial por estar ayer de fiesta. Igual no tiene que ver con su historia vital y tiene, sino que simplemente hoy está deprimida porque ayer, aunque no bebiera alcohol, con las luces, con el ruido, se saturó y es normal que tenga pues una crisis de agotamiento, ¿no? Entonces a mí por lo menos me ha ayudado mucho en ese sentido también para aligerar y complementar, ¿no? Como yo como lo trabajo en consulta, es, vale, vamos a entender que si eres una persona neurodivergente es normal que te pase esto y ahora si acaso vamos a ver qué tiene que ver con tu historia personal y vamos a profundizar un poquito más por ahí porque al final cada persona es diferente y cada neurodivergente, aunque tenga unos rasgos comunes, según su historia vital lo va a vivir de manera diferente. Claro, es normalizar también un poco cosas que la persona ¿no? le pasan, las normalizas, pero le ayudas a que su calidad de vida pueda mejorar Esto dentro de lo es, que la persona necesita. Yo lo capto así, es lo que la esto persona es. necesita. Esto es centrado en la persona y no con esta perspectiva de que tengo que hacer que a esta persona se le quite esto que yo veo disfuncional o tengo que hacerlo para que la persona pueda trabajar. No, no, es, yo entiendo que tú funcionas así, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que tú estés mejor dentro de tu condición y dentro de tus necesidades. Qué interesante, es un trabajo bonito, ¿eh? La verdad es que es. Sí, sí. Sí, Luego también os pregunto, siempre que recomendéis un libro y una sí, película. aquí voy a recomendar, no me he podido reprimir, lo siento, dos, porque como hemos hablado de alta sensibilidad y Sí, neurodivergencia, hay uno que no lo puedo mostrar porque lo tengo prestado, pero lo voy a leer y me encantó y lo recomiendo muchísimo. Hay uno que se llama Guía Autista, Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, de Daniel Millán, que es un psicólogo especializado en trabajo con autismo y las ilustraciones de este libro están hechas por Marisa Martínez, que en Instagram es la Michi Autista y es una activista autista. Entonces me encanta porque es un psicólogo que ha incluido a una neurodivergente, a una autista en su libro y el libro explica con mucha claridad muchas cuestiones que más allá del autismo se aplican a neurodivergencias también diferentes, así que me gustó mucho. Y en alta sensibilidad, un libro también que leí hace muy poquito y me gustó mucho es este, se llama Niños Altamente Sensibles, Guía Esencial, y es de Bea Sánchez, que en Instagram es Soy Mamá Valiente, que me encanta la labor divulgadora que hace, y Pablo Villagrán. Y aunque esté enfocada a niños y crianza y demás, para mí también es muy útil porque al final, viendo, diferencia mucho entre alta sensibilidad, altas capacidades, muchas cuestiones que se pueden aplicar también a población adulta para quien trabaje en adultez y no tanto en infancia. Y cuando pensé en una película, me costó mucho pensar en una película que tuviera que ver con este tema, porque por desgracia, aparte de que no se visibiliza mucho, como decía, cuando se visibiliza suele ser de una manera muy estereotipada, como hemos hablado, o desde el punto de vista cómico. Si pensamos, por ejemplo, en personajes que no son tan claramente visibles, porque muchas veces ni se nombra, pero se entiende que son autistas o Asperger, como se le llamaba antes, por ejemplo, en comedias, en series, siempre son comedias, siempre son personas que ni siquiera se dice que son autistas, pero son los maniáticos, los que tienen estas cosas raras, los rígidos, y al final son siempre el objeto de burla. Entonces no tengo muchos referentes, pero en lugar de una película voy a recomendar una serie que pienso que también en la actualidad sí. viene como al mismo caso con la misma utilidad, que es una serie que se estrenó hace relativamente poco, yo la vi hace unos meses. En inglés se llama As We See It,
tal y como lo vemos o tal y como lo vivimos. Y aunque tiene también algunos estereotipos, digamos, y no abarca todo el complejo del espectro autista, me gustó mucho primero porque está protagonizada realmente por personas autistas, y eso me parece un detalle a tener en cuenta, ¿no? Incluir a la población neurodivergente, por lo menos en los papeles que tienen que ver con su condición, como mínimo. Y porque además, aunque tenga estereotipos, refleja muy bien cosas de las que he estado comentando. Un personaje tiene desorden de procesamiento sensorial, entonces se ve mucho en la serie, que tiene como unos 8 o 10 capítulos nada más, cómo reacciona, cómo le cuesta salir a la calle porque tiene hipersensibilidad auditiva y táctil y demás. Entonces eso es muy interesante y se ve muy claramente en la serie. Hay un personaje femenino al que su hermano infantiliza, ¿no? Y no le deja hacer muchas cosas porque es autista y porque ella no sabe, ¿no? Y eso también es muy típico en neurodivergencia o discapacidad, que tiende a haber infantilización. Hay otro personaje que es más rígido y al que le cuesta entender más las normas sociales. Entonces, bueno, aunque son como personajes así como muy extremos y estereotipados hasta cierto punto, también es muy gráfica y me gustó. Ah, qué bien, qué interesante. Muy bien. Luego también os pregunto qué otro tema o algún profesional que me recomendaras para hacer una entrevista. Mira, ahí, claro, temas. Si hablo de este tema, por ejemplo, como profesional, Bea Sánchez, que es la que he dicho que en Instagram es Soy Mamá Valiente, ella hace mucha labor divulgadora, ella también es altamente sensible y neurodivergente y mamá también de niños altamente sensibles, entonces me parece que ella podría ser una buena oportunidad para seguir profundizando desde experiencia propia y profesional, porque divulga mucho y acompaña en estos temas, así que la recomiendo a ella. Qué bien, qué interesante. Yo me estaría mucho más rato, ¿eh? Porque me pasa enseguida, me encantaría que me explicara mucho más, pero intentamos no alargarlas mucho, porque si no, las entrevistas si se hacen largas cuesta más, pero el Entiendo. tema da de sí Sí, muchísimo, sí, sí, muchísimo. daría, pero bueno, yo creo que hemos Muy nombrado como bien, lo has cositas explicado básicas, súper bien, Estefanía, y sí, ya ahí la gente tiene para anotar y para seguir estudiando claro. y formándose mucho, Pondré que esto, como esto no termina nunca. claro, pondré el link de tu Instagram, que te puedan seguir si les interesa más el Gracias. tema. Y no sé si hay alguna cosa que digas, hay algo que me he dejado de decir, no sé. Yo creo que todo un poco lo No, hemos. yo que soy habladora y que podría tirarme horas, yo creo que me he quedado contenta con lo que hemos podido compartir en este ratito. Sí, Qué solo eso, bien. animar a la gente a que siga informándose de estos temas, tanto profesionales como a la propia población, porque todos al final estamos rodeados de personas, suponen un porcentaje importante de la población, aunque sean minoritarios, pero al final son parte importante de la población, ¿no? Entonces, como esto, a que dediquemos un poquito más de atención, a informarnos, a interesarnos cuando tengamos a una persona neurodivergente, a que demos más voz. Por eso yo te he recomendado hoy a una profesional, pero que también es altamente, a mi juicio hay que visibilizar y dar más voz también a las personas que viven estas realidades, ¿no? Y que para ahí, lo que decía antes con el paradigma de la neurodiversidad, que entendamos que al final esto enriquece la condición humana, ¿no? Que entendamos que hay muchas maneras diferentes de funcionar y que no hay unas mejores que otras, solo hay unas que si acaso tienen más dificultades para estar en la vida que otras porque el mundo no está adaptado. Creo, a mi juicio, que eso nos enriquece y que por eso tenemos que seguir apoyando que se difunda y se conozca. Muy bien. Súper interesante, Estefanía. Muy bien, pues Gracias por la agradecerte oportunidad. a ti, a ti. Muy bien. Bueno, pues me despido de todos vosotros. Seguiremos la semana que viene con más temas interesantes como este para seguir aprendiendo unos de otros, que este es el objetivo. Muchas gracias. Que vaya bien. Gracias, Adiós. Cristina. Chao.